Hola a todos. Vamos a ver, hoy ya sé que dije que iba a hacer algo sobre el examen de matemáticas de selectividad de 2020 de la Comunidad Valenciana, pero todavía no, porque todavía sigo dándole vueltas al examen de física. Eh, Hoy en particular voy a resolver un problema, que es el problema 2, que iba de interacción electromagnética, porque no lo he visto excesivamente complicado, pero nuevamente me he dado cuenta de que van al detalle, a la sutileza, a los conceptos, y eso los estudiantes lo llevan un poco mal. De hecho, me acuerdo este curso que antes del confinamiento tuve una alumna a la cual su profe del instituto le había explicado al revés las reglas de las manos de los tetraedros que se utilizan para determinar el carácter vectorial de los campos magnéticos, la fuerza de Lorentz, la velocidad de las cargas, etc. Y por eso voy a resolver este problema, porque va al detalle. Así que vamos a ello. Vale, pues bueno, aquí tenemos el problemita. Problema 2, interacción electromagnética. Vamos a leerlo. Un ion con carga Q 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs entra con velocidad constante de 20 J metros por segundo en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme de menos 20 I Tesla y un campo eléctrico uniforme E, del cual no sabemos nada. Desprecia el campo gravitatorio. Vale, no hay campo gravitatorio. Ahora, la primera pregunta te dice, calcula el valor del campo eléctrico necesario para que el movimiento del ion sea rectilíneo y uniforme. Bien, aquí me voy a explayar un poco. Lo primero que tenemos que hacer es poner un sistema de referencia. ¿Cómo? El que nos dé la gana a nosotros, pero lo tenemos que tener claro. Ahora veremos por qué. Importante, fijaos, según los datos que nos dan, la velocidad es 20 Jms. Velocidad es 20 J, minúscula, 20 J metros por segundo. Vale, entonces, más cosas. Nos dicen que el campo es menos 20 I Tesla. El campo es menos 20 I Tesla. Bien, pues para que todo me cuadre bonito, voy a poner este eje de aquí, que esta simbología de flecha es que es normal a la pizarra y sale hacia afuera. Aquí va a haber un campo, por lo tanto el campo, ¿qué le pasa al campo? Pues que va en esta dirección. El campo va normal a la pizarra, pero entrando a la pizarra. Este es el campo magnético. Y entonces, para que cuadren los productos vectoriales, pues este eje será el J, por lo tanto la velocidad va en este sentido. Y I por J es K, por lo tanto este eje tiene que ser K. Ya tenemos nuestro sistema de referencia con las direcciones correctas. Vale, entonces aquí ¿qué ocurre? Aquí ocurre lo siguiente, que cuando tenemos una carga que tenía valor 3,2 por 10 a la menos 19 coulombios, pues una carga quieta de por sí no pasa nada, pero tenemos ahora la presencia de un campo magnético. Da igual cómo se haya generado, con una espira, con una bobina, con una corriente, me da igual, con un imán ferromagnético, me da lo mismo. El caso es que está ahí el campo magnético, tenemos una carga con una cierta velocidad y entra dentro de ese campo magnético. Cuando una carga en movimiento entra dentro de un campo magnético, ¿qué le pasa? Le pasa que se curva. Al curvarse, su velocidad, que es un vector, y sabemos que los vectores tienen módulo de dirección y sentido, si cambia una de las tres propiedades, cambia la velocidad. Y cuando hay un cambio de velocidad, aunque no sea en módulo, solamente sea en dirección, aparece una aceleración. Eso implica que aparece una fuerza. Esa es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz la vamos a poner aquí. Fuerza de Lorentz, o la fuerza magnética, pues es QVB, donde esto es el producto vectorial. ¿Qué ocurre? Que tengo vector, vector, vector por vector, y entonces el resultado es un vector. Bien. ¿Cómo se calcula gráficamente esta situación? Utilizando las reglas de la mano, reglas de las manos. ¿Por qué? Porque voy a explicarlas todas, ya que me encontré con esta alumna que su profesora se había explicado al revés. Hay básicamente tres reglas, ¿vale? Para bachillerato hay tres reglas. Primero, regla de la mano derecha del sacacorchos. La
regla de la mano derecha del sacacorchos sirve para determinar el carácter vectorial de un campo magnético generado por una corriente rectilínea o circular, da igual. ¿Cómo funciona esto? Pues si tenemos mi dedo índice, que es una corriente que va hacia arriba, yo cogería el hilo de la corriente con el pulgar en el sentido de la corriente, y entonces, ¿qué ocurre? Que estos dedos me están determinando el carácter vectorial del campo magnético generado por esa corriente. Esta es una regla, ¿vale? Aquí no la vamos a gastar, pero esta es una. Ahora viene la regla que vamos a gastar aquí, que es la regla del tetraedro de la mano izquierda. Esto sirve para ver el carácter vectorial de las fuerzas que aparecen cuando una carga entra en movimiento, entra dentro de un campo magnético. Así, izquierda, hay que poner la mano así. Y entonces, ¿qué te determina cada dedo? Este dedo de aquí, el índice, el campo magnético. El corazón, la velocidad. Y el pulgar, la fuerza que aparece. Entonces, en este caso, si el campo va para adentro, la velocidad para la derecha, va a aparecer una fuerza debido al campo magnético que va hacia arriba. ¿Esto qué va a provocar? Pues que la carga, al entrar al campo magnético, se curve. Hasta aquí todo claro. Bueno, pues esta situación se la habían explicado con la mano izquierda. Ojito, la mano izquierda solo vale para inducción. Inducción es una parte del tema que es súper complicada. Bueno, no es súper complicada, claro, pero para mí que ya me la sé. Pero para los estudiantes es muy complicado de entender el primer año, es un choque brutal. Entonces, con la mano derecha del tetraedro solo vale para inducción. Y entonces aquí en inducción, ¿qué ocurre? Que yo voy a inducir una corriente. Por lo tanto, si tengo un campo magnético que también se indica con el índice y yo escojo un cable o que haya ahí dentro del campo magnético quietecito y le aplico una fuerza que se indica también con el pulgar, resulta que yo al mover el cable o el conductor dentro del campo magnético se induce una corriente que va en sentido del dedo corazón. Entonces, si no hay inducción, meteros la mano derecha en el bolsillo. Arreglado. ¿Vale? Entonces ya tenemos esta situación de aquí. Vamos a calcular esta fuerza. Pues esta fuerza, ¿cómo se calcula? Pues esta expresión de aquí no es nada más que ponemos la carga. Luego aquí pues se resuelve este determinante. Esto era Vx, Vi, Vz, las componentes del vector velocidad, Bx, Bi, Bz, las componentes del vector campo magnético. Sustituyo. Entonces tenemos 3,2 por 10 a la menos 19. Y luego, pues, este determinante de aquí es IJK. ¿La velocidad qué es? El vector 20J. Pues entonces tengo 0, 20, 0. ¿Y el campo qué es? El vector menos 20i. Pues tengo aquí menos 20 en la dirección i, 0, 0, no hay dirección en las otras componentes. O no hay componentes en las otras direcciones. ¿Cómo se resuelve esto? Pues tenemos dos métodos. O eliges Sarrus o eliges resolverlo por adjuntos. Entonces, ¡guau! Un refrigerio, menudo calor. Entonces voy a arrastrar esta constante correspondiente a la carga y ahora pues vamos a resolver esto con Sarrus, que es súper rápido. O no, por adjuntos, mejor, por adjuntos. La componente i, quito su fila, quito su columna, 0 por 0, 0, pues ya está, 0i, arreglado. Ahora viene el signo menos del adjunto, ¿vale? Quito su fila, quito su columna, 0 y 0, pues nada, 0j, mejor. Luego viene un más del adjunto. Entonces quito su fila, quito su columna para la dirección K. Y al resolver este menor, pues tenemos 0 menos del determinante correspondiente al menor. Y este menos de aquí más, y 20 por 20, 400. O sea que todo más en la dirección K. Resultado final. Pues lo ponemos aquí. Tenemos... ¿Dónde está esto? Aquí. Pues tenemos 3,2 por 400, que es 1280 por 10 a la menos 19, que si multiplico y divido por 1000, para dejarlo en notación científica, pues tengo 2,8 por 10 ahora multiplico por 1000, entonces le quito aquí 3, menos a la 16. ¿Esto qué es? Fuerza, newtons, perdón, newtons. Vale, ya lo tenemos claro.
esta fuerza tiene este valor. Componente K solo tiene esa coordenada y con este módulo, ¿vale? Entonces, ¿qué me pide el problema? El problema me pide que yo aquí ponga, existe un campo magnético, ¿vale? Existe un campo magnético que no sabemos nada de él y lo que tengo que hacer es darle los valores adecuados para que la carga pase recta. Bueno, como el campo magnético me la va a curvar hacia arriba, yo tengo que hacer que el campo eléctrico me la curve hacia abajo. Y además con la misma curvatura. ¿Para qué? Pues para provocar que la carga pase en una dirección totalmente rectilínea. ¿Eso cómo lo consigo? Pues poniendo un campo eléctrico, pero en esta dirección, en la cual me va a provocar una fuerza eléctrica. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, aquí teníamos una fuerza magnética que venía dada por 1,28 por 10 a la menos 16 newtons. Vale. Entonces, ¿qué pasa con el campo, la fuerza eléctrica? Pues que la fuerza eléctrica viene dada por el Q por E, donde Q es el valor de carga, E es el valor del campo. ¿Vale? Pues estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Y de sentido contrario, claro. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Ocurre que, a ver, si las pongo iguales, no, las tengo, claro, tengo que poner para que todo funcione, pues esto es FB y esto es menos FE, claro, según nuestro sistema de referencia, fijaos, positivo para arriba, negativo abajo. Bien, pues entonces hago esta expresión de aquí y ¿qué tendré? Pues tendré lo siguiente, 1,28 por 10 a la menos 16 newtons, que corresponde a la fuerza magnética. Esto es igual a este menos por la carga, que la carga era 3, si no me olvido, 3,2 por 10 a la menos 19 coulombios por el campo eléctrico, que no tengo ni idea de él, pero ya aquí voy a sacarlo todo. Pero esto, según la definición de campo, en newtons partido coulombio. Por lo tanto, coulombio y coulombio se van y la ecuación dimensionalmente es correcta. Por lo tanto, E tiene que ser 1,28 por 10 a la menos 16, el menos, que también lo paso al otro lado, y 3,2 por 10 a la menos 19. Por lo tanto, calculadora, 1,28 dividido 3,2, esto es 0,4. Y luego tenemos dos potencias dividiéndose con la misma base, pues entonces se restan, con lo cual serán menos 16 más 19, 3. 10 a la 3. Si esto lo dejamos bonito, pues es 4 por 10 a la 2, será 400. ¿400 qué? Newtons partido coulombio. Newtons partido coulombio. Bueno, pues esto es la respuesta, perdón, este menos que se me había olvidado. Claro, menos. Esto es la respuesta del primer apartado. No es que sea difícil, pero conceptualmente te equivocas en algo y ya la has liado. Vale, entonces ahora dice, calcula los vectores fuerza que actúan sobre el ion, dirección y sentido en esta región del espacio. Y representa claramente V, B y E y dichos vectores fuerza. Esto ya lo hemos respondido. Esto ya estaba más que claro en este dibujo de aquí. Tenemos vector velocidad, fuerza magnética, fuerza eléctrica y, bueno, las trayectorias que seguirían solo con la fuerza magnética en azul, solo con la fuerza eléctrica en rojo y con las dos, dada esta condición, pues la trayectoria que seguiría en verde, de forma rectilínea. Importante, ¿por qué hay que hacer un sistema de referencia antes de empezar el problema? Primero porque te soluciona la vida y segundo porque es una norma básica para resolver problemas de física. Lo primero que hay que hacer es leerlo, apuntarse los datos antes de empezar a pensar, pasar los datos al sistema internacional. En este caso ya estaban, porque si no,
luego lo sustituyes mal y ya la lías todo el problema. Luego te haces un esquemita de lo que está sucediendo, le pones un sistema de referencia y resuelves el problema en base a tu sistema de referencia, que puede ser el que quieras. Claro, siempre hay sistemas de referencia más fáciles que otros, pero vale el que te dé la gana, siempre y cuando en todo tu problema seas coherente con él. Con lo cual, hemos hecho este paso por inercia, porque siempre lo hacemos ya, y automáticamente se ha respondido al segundo apartado. Ya tenemos otro problema. Esto, lo que decía, mucho concepto, todos mezclados. No digo en absoluto que hayan ido a pillar. Lo que sí que digo es que no han regalado nada. Que a todos los que vuestros profes, tanto en secundaria o en bachiller, no se han preocupado por vosotros y os han regalado los aprobados, hacer examen de conciencia. Porque no os han hecho ningún favor. Con lo cual, poneros las pilas. Y feliz verano. Hasta el siguiente vídeo.